Amigas, amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su gentileza y su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del pastor José Piñero. Él es el pastor del Centro Cristiano de Los Teques. Es conferencista, teólogo y una persona muy versada en temas relacionados con la fe y las diferentes iglesias. Con él vamos a estar conversando acerca de un evento muy interesante que ellos ya tienen varios años realizando, que se denomina Celebremos la Esperanza 2019. Así que bienvenido, pastor, y muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Hoy día también podemos acercarnos a Dios y celebrar la esperanza. Libre estoy de la sangre de este mundo. Crucifiquen ustedes. Hoy estarán conmigo en el paraíso. Él quiere darte esperanza, Él quiere darte vida eterna, Él quiere darte ahora mismo su compañía en cada una de las realidades de tu vida. Ahora, en el caso de ustedes como iglesia, ¿tienen también una serie de actividades y celebran o conmemoran la Semana Santa? ¿O es coincidencial que este evento que se llama Celebremos la Esperanza 2019 sea desarrollado el 20, ¿no? Sí, el sábado, el próximo sábado. Nosotros tenemos una valoración por todo lo que se hace a nivel de la cristiandad para recordar los eventos ocurridos en días como estos. El domingo, por ejemplo, estábamos recordando esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Un momento esperanzador, un momento donde las multitudes se agolparon tras la esperanza que representaba Jesús para ellos. Gente de todo tipo de condiciones. Que es para la Iglesia Católica el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, muy bien. Y la cristiandad coincide en la mayoría de las celebraciones, en diferentes recordatorios. En el caso de nuestra iglesia, del Centro Cristiano de Los Teques, nosotros hemos entregado una propuesta que es una propuesta evangelizadora, pero es una propuesta para el encuentro de las personas independientemente de su condición religiosa o no religiosa. Porque el mensaje de Jesús no es un mensaje que ha sido monopolizado por alguna institución. El mensaje de Jesús es un mensaje abierto para toda la familia, para toda la humanidad, para toda la sociedad. Y es precisamente eso lo que hemos querido representar en los días de Semana Santa. En nuestro caso, hoy pues tenemos nuestra habitual reunión de oración en la iglesia. El jueves, que queda en Los Teques, ¿no? Sí, en Los Teques, el Centro Cristiano de Los Teques. Eso es allí cerca de la Plaza Rincón, ahí diagonal a la Chocolatera, donde están los depósitos de la ferretería Montesverde. Ahí al frente hay un edificio de ladrillitos. En ese edificio nos reunimos los domingos. Perfecto. Bueno, el jueves vamos a estar hablando acerca de compartir esperanza en tiempo de crisis. Eso va a ser una serie de conferencias y de talleres en la iglesia para entrenar a personas que quieren asistir. Mira, ahí estamos viendo en pantalla algunas imágenes. Me imagino que ustedes hacen, el evento también contiene teatro, ¿no? Sí, en una gran tarima. Eso fue el año pasado. Ese es el Via Crucis, sí. Ya tenemos. Oye, con pero este es espectacular, ¿no? Es un sí, espectáculo grandote. Con este vamos a tener 13 años haciendo la actividad. Eso que ustedes están viendo en pantalla es un trabajo de voluntarios. Y bueno, los voluntarios, esos son maquillajes hechos por los voluntarios. Bueno, ni modo que lo fuera hacia el actor, pero es un trabajo donde la gente se ha involucrado y ustedes, la gente que ven, es gente de la comunidad, miembros de la iglesia, personas amigos que quieren colaborar en la actuación. Ahí tienen esas obras de maquillaje de personas que entregan su talento para que jóvenes, ancianos, niños, personas de todas las edades tengan la oportunidad de compartir este mensaje de esperanza a través de la dramatización. Eso va a ser el día sábado desde las 10 de la mañana. Vamos a salir en la calle, ¿no? En plena calle. En plena calle, sí. Esta parte de la actividad de Semana Santa es una actividad pública, es una actividad de la calle. Ninguna de estas personas son necesariamente actores profesionales, pero son personas que aprenden de la actuación a través de quienes les van a entrenar, de quienes les van a asistir, y es una oportunidad para desarrollar el talento, para exponer a través del teatro, a través de la comunicación verbal, a través de todas las cosas que se quieren hacer, un mensaje de esperanza para la familia de los Altos Mirandinos. ¿Sabe, pastor, que esa palabra que usted señala, esperanza, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque la esperanza tiene una connotación de espera. Sí. Y a veces la gente se cansa de esperar.
A quienes se cansan de esperar por muchas circunstancias, y Venezuela, como usted lo señalaba, yo creo que hay un cierto agobio, ¿no? Por muchas razones. ¿Qué le dice usted a esas personas cuando les pide esperanza, que se sientan agobiados de esperar precisamente? ¿O en qué contexto esa palabra puede resultar confortable pues, para las personas que están agobiadas? Es que la esperanza es una manifestación de la fe, es una manifestación del sentido de humanidad. Cuando uno piensa en los eventos terribles que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial, y uno imagina quienes estaban en los campos de concentración, Víctor Frank se preguntaba qué es lo que impide que un ser humano agarre una lata vieja y se corte las venas en ese momento. Y lo que lo impedía es el sentido de esperanza, es el sentido de creer, es que saber que mientras nosotros estamos vivos, hay Dios que nos escucha, que Él está con nosotros y que a pesar de que muchas veces los eventos que hay a nuestro alrededor no logramos entenderlos, no logramos dilucidarlos, hay algo que nos mantiene luchando. Ese algo que nos mantiene luchando es Dios. Dios nos impulsa, nos puede dar la fuerza para seguir adelante. Y estos son días donde necesitamos no rendirnos ante las diferentes situaciones, porque nuestro país enfrenta una serie de calamidades espantosas, desde los problemas con los servicios públicos, desde los problemas que atraviesan nuestros jóvenes y nuestros adolescentes en una sociedad que se ha deteriorado, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, donde somos testigos de tantas malas noticias. Pero la buena noticia es algo que nosotros podemos construir ahora. Y estamos invitando a la gente desde la sencillez, desde el espíritu voluntario, desde el involucrarse cada uno de nosotros, a que construyamos esperanza. Recordar lo que hizo Jesús, recordar su obra, que un día viernes, como aquel fatídico día en que fue crucificado, los discípulos habían perdido toda esperanza, habían perdido todo sentido de orientación, y sin embargo al tercer día Jesús se levanta de entre los muertos, la tumba queda vacía y quienes van a visitar su tumba van a encontrar entonces el mensaje de que Él no está aquí, ha resucitado. Y creo que cuando nosotros tenemos nuestro enfoque en Dios, también experimentamos ese sentido de vida y de vida abundante que solamente puede ser construido desde la esperanza. Cuando ustedes ofrecen este evento que se ve que está bien organizado, ¿no? Uno ve las imágenes y se ve que la gente emocionada, pero viendo también una parte muy conmovedora y de mucho sufrimiento. Sí. Esto de alguna manera pues son códigos que ustedes van a tratar de ofrecer al público que va a esas obras de teatro para ofrecer un mensaje o decir algo. ¿Qué es lo que quieren decir cuando se revive ese sufrimiento tan terrible, tan conmovedor que podemos observar inclusive en las imágenes que estamos viendo? ¿Qué le quieren decir ustedes a la gente cuando ofrecen este tipo de interpretaciones? Es que no es solamente el evento histórico de Jesús entregando su vida por nosotros con todo lo que esto significa. Dios manifestó su amor al mundo enviando a su Hijo Jesucristo a morir y a sufrir en nuestro lugar en la cruz del Calvario para darnos a nosotros vida. Dice el Evangelio de Juan que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el mensaje de fe, es el mensaje de vida eterna que Él nos ha entregado por medio de su Hijo Jesucristo, al amarnos de esa manera para sufrir en lugar nuestro. Pero hay una cosa adicional, el sufrimiento no es ajeno a ninguno de nosotros los seres humanos. Cuando miramos a Jesús en la cruz, muchas veces es como ver un espejo, porque interpretamos la realidad del sufrimiento nuestro en la persona de Cristo. Él ha sufrido por nosotros, pero también nosotros nos encontramos muchas veces en sufrimiento, y así como Jesús pudo derrotar la muerte, pudo derrotar el sufrimiento, nos da también a nosotros la victoria, y en Él tenemos esperanza. En ese Jesús que fue crucificado, pero no se quedó en una cruz, sino que se levantó al tercer día, en Él nosotros estamos viendo ese mensaje que nos entrega una posibilidad y que nos anima a seguir adelante y a saber que cuando suceden las cosas trágicas en nuestra vida, cuando ocurre lo fatídico, mientras estamos vivos, no todo ha concluido. Pero Él nos dice algo más, incluso en medio de la muerte, no todo había concluido, no había sido escrito el último momento. La historia no había cerrado, sino que había un más.
venía el domingo de resurrección, venía la celebración de esa esperanza. Fíjate que en Venezuela la Semana Santa también fue durante mucho tiempo asumida como unas vacaciones. En este momento, ¿consideras que eso se mantiene de esa manera o que las personas, los venezolanos, están entendiendo quizás a través de todas las situaciones que hemos vivido la verdad de todo este tránsito, ¿no? De una semana que como antes era considerada muy sagrada? Bueno, yo honestamente tendría que decir dos cosas sobre el tema de vacacionar en días como estos. Creo que la gente está muy agobiada, creo que la gente pasa por muchas circunstancias. Nosotros compartimos todos estos eventos dolorosos que ocurren en nuestros días. Encontrarse en familia, descansar en algún momento, yo creo que es una necesidad y creo que la familia merece ese tipo de encuentro. Pero al mismo tiempo nosotros debemos cultivar el sentido de responsabilidad. Vacacionar no puede dejar de lado el hecho de responsabilizarnos como ciudadanos por las realidades sociales que tenemos en nuestros días. Nosotros no podemos ser de quienes nos divorciamos de la realidad para dejar de intervenir en ella y para dejar de trabajar porque las cosas cambien o porque las cosas mejoren. Pero hay una cosa todavía más importante, que es cultivar nuestra realidad espiritual, nuestro encuentro con el Señor. Todos somos pecadores y todos nosotros estamos necesitados de caminar con Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene defectos, cada uno de nosotros tiene necesidades y cada uno de nosotros también tiene la posibilidad de acercarse a Dios para decirle que nos ayude, para decirle que nos fortalezca. Y tomar ese tiempo, precisamente en Semana Santa, donde hay una conmemoración histórica, es una oportunidad para que reflexionemos acerca de cómo estamos caminando y de cómo Dios puede intervenir en el transcurso de la historia nuestra. Estamos conversando con el pastor José Piñero del Centro Cristiano de Los Teques, teólogo y conferencista, y hoy estamos hablando acerca de un evento que ellos van a celebrar, Celebremos la Esperanza 2019, un evento que ya tiene varios años consecutivos realizándose en la ciudad de Los Teques, pero además hablando acerca de los signos que de alguna manera están marcando nuestro tiempo. Precisamente hace pocas horas pudimos observar por las redes sociales unas imágenes dantescas relacionadas con una iglesia de muchísima renombre histórico y más que fue utilizada también por un clásico maravilloso como lo fue el Jorobado de Notre Dame. Notre Dame ardiendo en París. Fue algo que nos conmovió muchísimo. Allí en Notre Dame, cuando uno entra, tuve la oportunidad de ver una de las primeras imágenes precisamente que estaba en ese templo, es la imagen de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, de acuerdo a la religión, de acuerdo a los cristianos, pero además unas gárgolas bellísimas que fueron utilizadas en la película esa del Jorobado de Notre Dame, es decir, una simbología que hay ahí. Se cayó la torre de la iglesia, muchas personas han argumentado que eso forma parte de los signos de nuestra época. Y le argumento esto de esta manera porque sabemos que usted ha estudiado pues bien profundamente todo lo que son las diferentes religiones monoteístas, etcétera, para que nos hable en la próxima parte desde su perspectiva como pastor de una iglesia, cómo observa, viendo todas estas circunstancias que estamos viendo a nivel mundial, los signos de nuestra época. En la próxima parte de la respuesta de nuestro invitado. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos conversando en vivo con nuestro invitado. Se trata del pastor José Piñero del Centro Cristiano de Los Teques. Él es teólogo, es conferencista y un intelectual, podemos decirlo así, preparado en lo que significan las religiones, la fe y todos esos temas que han conmovido a toda la raza humana durante siglos. Esa búsqueda de un camino, de saber de dónde venimos, a dónde vamos, que a ciencia cierta y pese a todos los adelantos científicos hemos quedado en un punto que coincide todo el mundo y todo es cuestión de fe. Y precisamente en ese contexto y hablando de los signos de nuestra época, ¿cómo ustedes conquistan, vamos a decirlo así, a sus seguidores, tomando en consideración los signos de nuestra época en una sociedad globalizada, donde las comunicaciones, todo se sabe inmediatamente,
pudimos observar un símbolo quizás más allá de la iglesia por la incursión de este edificio en cuestiones cinematográficas, como lo fue Notre Dame, y además en lo que significan esas historias pues, que hemos podido ver desde niños. Ayer se incendió y cayó parte de la estructura. Fue muy conmovedor en un tiempo de Semana Santa para la Iglesia Católica, que obviamente hacen grandes eventos. Ustedes también están realizando sus eventos y sé que manejan esa visión de los signos. ¿Cómo lo evalúan en este momento? Mira, pensar en lo que ocurrió con la Catedral de Notre Dame es impactante, porque estamos hablando de una obra de los tiempos medievales que representaba el esfuerzo, la fe, la dedicación de toda la gente que llegó a involucrarse en la construcción de un monumento religioso de esas proporciones. Pensar en el esfuerzo que hicieron tantos, en personas que perdieron la vida en medio de la construcción de aquello, y que la gente que estaba construyendo la Catedral de Notre Dame no lo hacía por un pago, lo estaban haciendo desde la realidad de su fe. Es decir, esta es una construcción donde no solamente se estaba levantando algún monumento a ningún poder de la religión, el hombre pobre, el hombre necesitado que participaba en la construcción de un monumento así, lo hacía más por motivos de fe que por cualquier otra cosa. Y a través de los siglos, evidentemente, la Catedral de Notre Dame ha sido el escenario en el que personas, unos de una manera equivocada, de una manera acertada, yo no estoy para evaluar en este momento las motivaciones o la fe de alguien en esas circunstancias, pero ha sido el escenario de enormes manifestaciones de fe. Y ver incendiarse un monumento tan importante como ese es trágico, es triste. Tuve la bendición de conocerlo por primera vez en el 2010, de entrar, de visitar los diferentes espacios, un lugar del que ya había tenido ocasión de leer, pero estar en el lugar, observar, por un lado, la mirada descuidada del turista, la mirada... Más como un espectáculo que sí, quizá la mirada fascinerosa de la literatura. De algún otro, exacto. Eso, contemplar por otro lado la historia o darse cuenta de las personas que iban porque asistían al lugar a participar de un culto religioso, independientemente de cuál fuera la historia del lugar o de a dónde iban a tomar la foto o algo por el estilo. Es una cosa impresionante porque uno ve la diversidad de la atención social alrededor de un mismo evento, alrededor de un mismo lugar. Por eso a mí me impactó mucho lo que sucedió. Yo no quiero hablar desde ningún tipo de superstición, que si detrás de esto hay alguna cosa oculta del futuro de los tiempos. No pretendo abordarlo así, pero creo que es un simbolismo de la realidad de nuestro tiempo, porque el cristianismo en buena parte del mundo, o quizás en buena parte de nuestra propia vida, ha sido un cristianismo en crisis. Nuestro cristianismo muchas veces ha sido un cristianismo bajo el poder de un voraz incendio que termina afectando sus bases más profundas. Nuestra Europa, la Europa de nuestro tiempo, es una Europa secularizada. De alguna manera Latinoamérica ha sido un refugio para el crecimiento en la fe. Otras manifestaciones religiosas, inclusive promotoras de la violencia, han llegado a ocupar el lugar que en algunas instancias ocupó la fe cristiana, y no es el caso de las competencias religiosas de un caso u otro, pero es un símbolo de nuestro tiempo. Lo que sucedía ayer es un símbolo de nuestro tiempo, pero lo que sucede hoy también es un símbolo, porque me sorprende cómo de manera casi inmediata se ha emprendido la reconstrucción y se ha emprendido el acomodo, el tratar pues de levantar nuevamente este monumento tan importante. Que es si lo van a hacer, los franceses aman Notre Dame. Por supuesto, es un ícono simbólico para París, pero también para el mundo religioso. Entonces, bueno, mire, yo espero que pronto esto pueda erguirse nuevamente, pueda levantarse. Es un monumento histórico muy valioso, un monumento de fe, y que viene a representar también parte del corazón de la cultura occidental, donde la fe ha jugado un papel muy importante. ¿Están cambiando en estos tiempos las religiones, los códigos, cómo ellos se manejan desde la perspectiva religiosa? Siempre. Por ejemplo, sabemos que el miedo fue un factor determinante para muchas religiones. Sí.
Ahora, la felicidad está como agarrando un camino y la libertad, pues es algo fundamental para decidir, ¿no? Bueno, mira, considerando todos esos factores. Siempre hay una noción de cambio y siempre hay una noción de volver al pasado. Cuando tú me dices, por ejemplo, la felicidad es un signo para, digamos, para el nuevo quehacer religioso, es posible. Es como rescatar el epicureísmo antiguo y darle una vestimenta religiosa. Eso es posible, como rescatar una vez más el estoicismo griego y darle una vestimenta religiosa. También hay una renovación, hay un cambiar continuo, constante, hay toda una dinámica que genera evaluaciones y que genera contextualizaciones de la realidad de la fe. En el caso del Centro Cristiano de Los Teques, ¿cuáles son las líneas gruesas que están actualmente transitando para esa conquista de personas que les acompañen en la iglesia? Bueno, nosotros, más que la pretensión de la conquista de la persona, pensamos en la necesidad del servicio a las personas. La realidad nacional toca a cada una de las iglesias. En el caso de nuestra iglesia, mira, ha emigrado prácticamente la mitad de nuestra membresía. Nosotros realizábamos dominicalmente 4 reuniones, unas 1.100 personas, poco más de eso, y buena parte de la gente se ha ido del país. Mantenemos contacto con muchos de ellos de diferentes maneras, se han involucrado en los lugares donde están. ¿Ha emigrado la iglesia con ellos? Ha emigrado, por supuesto. Es que es parte de la iglesia allá, parte de la iglesia acá, y de la gente que está, la iglesia le ha tocado mucho el hacer o el generar un despertar social en diferentes sentidos. El atender necesidades que son necesidades que deberían corresponderle a un Estado que ha sido profundamente ineficiente y que la iglesia como comunidad organizada, así como lo son otras comunidades no necesariamente religiosas, pero que son organizadas, encuentran como desafío el dar respuesta a necesidades que se encuentran en nuestros días, en las familias, en diferentes sectores. Las cosas, pues las realidades se han multiplicado en diferentes entornos y la iglesia tiene el desafío de servir y de servir al venezolano de nuestros días, a la gente de los Altos Mirandinos que en estos tiempos experimenta diferentes realidades, diferentes situaciones y allí pues tenemos que hacernos presentes como iglesia. ¿Considera que la unidad también es fundamental entre las religiones? Yo considero que el diálogo interreligioso, el diálogo interconfesional y el diálogo con el diferente es algo fundamental. Creo que mientras nosotros tenemos una visión más abierta a reconocer al diferente, desde esa misma perspectiva nosotros vamos a potenciar nuestras posibilidades de servir. Yo veo, por ejemplo, este tipo de situación que sucede en la calle, cuando alguien dice de buena voluntad, yo quiero ir a llevar una arepa a alguien, pero el solo llevar la arepa tú sabes que no funciona. Resuelve una cosa circunstancial muy importante, pero no resuelve el entorno. Pero ¿qué pasa cuando pueden coincidir ONGs o cuando pueden coincidir fundaciones que una tiene la vocación por el reparto de comida, otra tiene la vocación por la provisión de medicina, otra tienen bancos de ropa o cosas por el estilo? Cuando hay coincidencia entre entidades que tienen diferentes funciones, entonces la ayuda al ser humano deja de ser esto tan superficial para convertirse en una cosa integral. Y en estos días hay una necesidad de diálogo entre religiosos, hay una necesidad de diálogo entre las personas que tienen una vocación social y hay una necesidad, por supuesto, de la gente que tiene una vocación por el diálogo político. Yo, de hecho, tengo una responsabilidad en los próximos tiempos en Religiones por la Paz, que es un escenario que ha promovido la ONU a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas para que pueda generarse consenso entre grupos religiosos para ayudar a paliar situaciones en el mundo donde los conflictos por causas de religión o por otro tipo de causas pueden encontrar una contribución para su solución en las comunidades religiosas. En el caso de Venezuela, ¿cree que este tipo de liderazgo pueda coadyuvar a que arranque de nuevo el país que todos pudimos vivir cuando éramos jóvenes? Por supuesto, y yo creo que en Venezuela tenemos un buen testimonio de diálogo. Acá, por ejemplo, mira, estamos muy al corriente, hablando ya en el caso del Consejo Evangélico de Venezuela, en relación a los comunicados que puede emitir tanto nuestra instancia como los que ha emitido en su momento la Conferencia Episcopal Venezolana. Hemos tenido diferentes momentos para el encuentro interreligioso donde se trata de interpretar cuál es
la visión que tiene cada uno de los adherentes religiosos acerca de la realidad país y de cómo se puede contribuir a ella. Evidentemente hay una diferencia porque hay una otredad en estas realidades, y yo creo que afirmar la identidad propia, por supuesto que es importante. Hacerlo desde el respeto es todavía mucho más importante. Así que esos escenarios están en nuestro país. Mira, los grupos religiosos en Venezuela han sido un testimonio que las organizaciones políticas deberían imitar, porque aquí hace bastante tiempo que no hay este tipo de persecuciones y cosas por el estilo. Sí hay una que otra expresión de fanatismo radicalista en tanto desde nuestras facciones protestantes, evangélicas, como uno las ha visto también en el caso de algunos adherentes católicos romanos o de otro tipo, pero eso está quedando atrás y está siendo desplazado por una disposición a dialogar. Bueno, estuvimos conversando con el pastor José Piñero del Centro Cristiano de Los Teques. Pastor, ya para finalizar sus palabras de despedida y además la invitación reiterada al evento que tiene el próximo 20 de Los Corrientes para celebrar la Esperanza 2019. Este sábado a las 10 de la mañana, desde la Bermúdez, vamos a estar concentrados para participar de este extraordinario evento, de este Via Crucis que concluye en la plaza, en el Centro Comercial Plaza. Allí nos vamos a encontrar desde las 10 de la mañana y estamos invitando a toda la familia de los Altos Mirandinos. Como Centro Cristiano de Los Teques estamos extendiendo esta invitación a ustedes. Quiero decirles esto, por favor, guárdenlo en su corazón, porque la verdad es que hay esperanza. Cristo se interesa por nosotros. Dios no ha mudado sus oficinas de Venezuela. Él está dispuesto a escuchar tu oración y la oración de tu familia, y este va a ser una buena oportunidad de encontrarnos juntos este sábado a las 10 de la mañana para orar juntos a Dios, que Él estará dispuesto a escucharnos. Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Pastor José Piñero, por esta interesantísima conversación. Esperemos que pronto tengamos la oportunidad de seguir conversando estos temas de gran interés para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde.